Cordial saludo. Hoy presentaremos las colisiones en una y dos dimensiones. Laboratorio de Mecánica L, Grupo 5. Los integrantes del grupo son Pérez Navarro, Lady Rocío, Pérez Tano, Camila Valentina, Puentes Ramírez, Juan Felipe y quien les habla, Riaño Corredor, Susaidi Camila. Estudiantes de la Universidad de Pamplona. Para iniciar con la presentación tenemos 4 ítems importantes, que es la introducción, las colisiones de una dimensión, colisiones en dos dimensiones y por último algunos ejemplos. Entonces, como introducción, tenemos que cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí, entre ellos actúan fuerzas internas que hacen que su movimiento lineal y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ellos de ambas magnitudes. Aquí es cuando decimos que hay un choque o una colisión. La característica fundamental de una colisión es que las fuerzas que determinan lo que ocurre durante la misma son únicamente fuerzas internas. Y como consecuencia de ello, la velocidad de centro de masas del sistema durante la colisión va a ser constante. Para entender un poco más de lo que es una sola dimensión o dos dimensiones, entonces tenemos que si dos objetos chocan de frente, pueden rebotar y moverse a lo largo de una misma dirección. Ahí es cuando decimos que es una dimensión. Pero si por el contrario hay dos objetos y chocan de refilón, se van a mover en dos direcciones diferentes. Aquí es cuando decimos que son dos dimensiones. Bueno, colisiones en una dimensión. Tenemos que tener en cuenta la definición de momento lineal en una colisión, ya que es igual al momento de centro de masas. Para ello tenemos esta ecuación vectorial, que es la del recuadro rojo, y es la que vamos a utilizar para analizar un choque entre partículas. El choque en una dimensión, como las fuerzas que actúan durante el choque, son internas. El movimiento lineal total del sistema se conserva. También tenemos que tener en cuenta la energía, ya que la variación de energía cinética de un sistema de partículas viene dada por esta es la ecuación. Energía cinética igual a fuerzas externas o trabajo externo más fuerzas internas o trabajo interno. Pero en una colisión las fuerzas relevantes son las fuerzas internas, por lo que la expresión anterior puede escribirse como energía cinética es igual a la fuerza interna o trabajo interno. Bueno, a partir de lo anterior podemos distinguir dos tipos de colisiones, aquellas en las que las fuerzas internas no hacen trabajo y en las que sí lo hacen. También tenemos que tener claro que las colisiones se clasifican en elásticas, inelásticas y perfectamente inelásticas. Elásticas cuando se conserva la energía cinética total. Inelásticas cuando parte de la energía cinética total se transforma en energía no recuperable, como por ejemplo el calor, la deformación, el sonido, entre otros. Y por último, la perfectamente inelástica, que es cuando los objetos permanecen juntos después de la colisión, ¿sí? Entonces, para el choque elástico tenemos la siguiente ecuación: 1 medio por m1 por velocidad 1 al cuadrado más 1 medio de masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Igual, esto se asimila o se iguala lo mismo, ya que siempre si hay dos masas, el choque de dos masas siempre van a permanecer las dos masas. Y por último, el choque inelástico, que es el coeficiente de restitución, que es velocidad final menos la velocidad inicial sobre la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, para el choque elástico, vemos que el choque de las bolas de billar es elástico. Durante un choque elástico se conserva el momento lineal y la energía cinética. Y por el otro lado, el choque inelástico,
Cuando un coche choca contra un obstáculo se deforma, por lo que las fuerzas internas hacen trabajo y el choque es inelástico, la energía cinética disminuye. Colisiones en dos dimensiones. Supongamos que chocan dos discos o esferas de masa M1 y M2 y radios 1 y radio 2. Se denomina parámetro de impacto B a la distancia entre la dirección de la velocidad del primer disco, vector U1, y el centro del segundo disco, que se supone está inicialmente en reposo. B es igual a R1 más R2 multiplicado por seno de teta 2. Las velocidades de los discos antes del choque respecto del sistema de ejes X e Y sería vector U1, que es igual a U1 coseno de teta a la 2, y más U1 seno de teta a la 2 de J. Vector U2 es igual a 0. Las velocidades de discos después de choque respecto del sistema de ejes X e Y sería vector B1 es igual a vector B1 por coseno de teta 1 más teta 2 y más B1 de seno de teta 1 más teta 2 por J. Entonces sería vector de B2 es igual a B2 por I. El principio de conservación del momento inicial se describe M1 vector U1 más M2 vector B2 es igual a M1 vector B1 más M2 vector B2. O bien sería M1 U1 coseno de teta 2 es igual a M2 B2 más M1 B1 coseno de teta 2 más teta 1. También sería M1 U1 de seno de teta 2, que es igual a M1 B1 seno de teta 2 más teta 1. Se dice que el coeficiente de restitución nos mide el cociente cambiando de signo entre la velocidad relativa de alejamiento a lo largo del eje X y la velocidad relativa de apropiación a lo largo del mismo eje. Dado el parámetro de impacto B, obtenemos el ángulo 2 de la segunda y tercera ecuación. Despejamos el ángulo entre la dirección de las velocidades de los discos después del choque. Los choques elásticos. Cuando estudiamos los choques de dos discos de radio 1 y 2 y de masas M1 y M2, el disco de masa M2 está en origen de reposo. El disco de masa M1 se mueve paralelamente al eje X a una distancia de B o al parámetro de impacto con velocidad U1. Entonces vamos a calcular las velocidades de los 5 discos del choque B1 y B2 y las direcciones de dichas velocidades de teta 1 y teta 2, que son los ángulos que forman el vector velocidad con el eje X. Principio de conservación del momento lineal. M1 por vector U1 es igual a M1 por vector B1 más M2 por vector B2. ¿Qué quiere decir M1 U1? Que es igual a M1 B1 coseno de teta 1 más M2 B2 coseno de teta 2. Y también quiere decir M1 B1 seno de teta 1, que es igual a M2 B2 seno de teta 2. Conservación de la energía, 1 sobre 2 M1 U a la 2 1, que es igual a 1 medio M1 B a la 2 1 más 1 medio M2 B a la 2 2. 4. Ejemplos. Ejercicio. Por el carril circular sin rozamiento de radio R de la figura se lanza una masa M de dimensiones despreciables con una velocidad v. En el tramo rectilíneo siguiente de longitud d, el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y el suelo es mu. Suspendida de una cuerda y en reposo se encuentra una masa m que es igual a 2. Tenemos de datos que la velocidad es de 10 metros por segundo,
que el coeficiente de rozamiento es de 0,6, que el radio es de 1, que la longitud es de 4 y que la masa, como ya lo había dicho anteriormente, es de 2. Entonces, primera pregunta. A. ¿Se conserva la energía mecánica de la masa m en el tramo circular de la pista? Determinar su velocidad cuando llegue al final de dicho tramo circular. Como en el tramo circular no hay rozamiento, se conserva la energía mecánica. Su ecuación es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por 2 veces el radio igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos y finalmente despejamos la velocidad en A, que es igual a 11,83 metros por segundo. Esta es la velocidad cuando llega al final de dicho tramo circular. B. Determinar la velocidad de la masa m cuando ha recorrido el tramo horizontal de longitud d. En el tramo recto no hay rozamiento, por lo que la diferencia en energía cinética es igual al trabajo interno, en este caso es R. Su ecuación es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en B menos 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en A. Esta fue la que hallamos anteriormente. Esto es igual a menos el coeficiente de rozamiento por la normal por la longitud, y esto es igual a menos el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por la longitud. Finalmente, nuevamente reemplazamos y despejamos la velocidad en B, que es la que nos piden, y esto nos da 9,6 metros por segundo. Esa es la velocidad de la masa cuando ha recorrido el tramo horizontal de la longitud. C. Cuando la masa m llega a la posición donde se encuentra la segunda masa, choca elásticamente con ella. Determinar la velocidad de ambas masas después del choque. Entonces, como el choque es elástico, tenemos dos ecuaciones. Nos dice que la masa 1 por la velocidad en B es igual a la masa 1 por la derivada de la velocidad más la masa 2 por la velocidad de 2. La segunda es 1/2 por la masa 1 por la velocidad en B al cuadrado, que esto es igual a 1/2 por la masa 1 por la derivada de la velocidad al cuadrado más 1/2 por la masa 2 por la velocidad al cuadrado de 2. Finalmente operamos y nos da que la segunda ecuación es igual a que la masa 1 por la velocidad en B menos la derivada de la velocidad por la velocidad en B más la derivada de la velocidad, que finalmente nos da la masa 2 por la derivada de la velocidad 2 al cuadrado. La primera ecuación nos da que la masa 1 por la velocidad en B menos la derivada de la velocidad de esta es igual a la masa 1 a la masa 2 por la velocidad 2. Finalmente el dividendo nos da que la velocidad en B más la derivada de la velocidad es igual a la velocidad 2. Usando las ecuaciones 1 y 3 sustituimos. Entonces la velocidad B ya la hallamos anteriormente. Entonces hacemos que 9,6 es igual a la derivada de la velocidad 1 más 2 veces la derivada de la velocidad 2. Y que la velocidad en B más la derivada de la velocidad 1 es igual a la derivada de la velocidad 2. Finalmente la derivada de la velocidad 1 nos da menos 3,2 metros por segundo y la segunda velocidad nos da 6,4 metros por segundo. Cuando la masa m llega a la posición donde se encuentra m mayúscula, choca elásticamente con ella.
determinar la velocidad de ambas masas después del choque. Después del choque, la energía mecánica de M se conserva. Vemos un medio de M por velocidad al cuadrado, que es igual a M por gravedad por altura. Despejando eso, vemos que la altura es igual a 2.5 metros. La masa M se moverá hacia la izquierda porque la velocidad es mayor a 0. Una bola de billar que se mueve a 5 metros sobre segundo golpea una bola estacionaria de la misma masa. Después de la colisión, la primera bola se mueve a 4.33 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados con respecto a la línea original del movimiento. Si se supone una colisión elástica, encuentre la velocidad de la bola golpeada después de la colisión. Vamos a encontrar la velocidad de la bola. Para esto vamos a tomar 4.33 por coseno de 30 en I más 4.33 por seno de 30 en J. MB sub 1 más MB sub 2 es igual a MB sub F1 más MB sub F2. Velocidad sub 0,1 más velocidad sub 0,2 es igual a velocidad final 1 más velocidad final 2. Vamos a tomar 5 en I más 0, que es igual a 3.75 en I más 2.17 en J más velocidad sub X en I más velocidad sub Y en J. Vamos a despejar. 5 es igual a 3.75 más velocidad sub X. 5 menos 3.75 es igual a B sub X. 0 es igual a 2.17 más B sub Y. Y B sub Y es igual a menos 2.17 metros sobre segundo. Haciendo esta operación, B sub X sería igual a 1.25 metros sobre segundo. Ahora utilizamos el teorema de Pitágoras. B es igual, o la velocidad es igual a la raíz de 1.25 al cuadrado más menos 2.17 al cuadrado, que esto nos da 2.5 metros sobre segundo. Y para sacar el ángulo nos da, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 menos 2.17 sobre 1.25. Esto nos da menos 60.06 grados. La mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas, porque con ello se alcanza el futuro matemático. Gracias por su atención.